Bueno, hola, bienvenidos. Mi nombre es Emilia Borghetti. Esto es el segundo capítulo de Charlas Somáticas y hoy, bueno, seguimos en esta línea de invitar a colegas, conocidas, personas con las que trabajo en red o he ido como conociendo en esta red que vamos abriendo en este maravilloso mundo somático. Y en ese camino la conocí a Yara Vilar de Bo, que hoy tengo el gusto, el honor, el privilegio de compartir con ella. Ella es terapeuta somática, especializada en sexología somática. Es argentina, vive en Berlín con algunas idas y vueltas desde 2013 y allí está criando a su niño que se llama Lobo. Y bueno, acá la recibimos para charlar un poco con ella, abrir este espacio que es, si ya escucharon el capítulo anterior, muy como muy relajado, sin tanto como, no tan acartonado, para justamente abrir una charla sincera y humana, digo yo, que me gusta decir eso. Y bueno, acá la recibimos, bienvenida Yara. Gracias, Emi. Un honor para mí estar aquí. Así que muchas gracias por la invitación. Me encanta. Bueno, gracias a vos por animarte al segundo capítulo. Esto es muy nuevito todo para mí, este mundo, Un y ahora ya placer. graba hace mucho tiempo. ¿Tu podcast hace cuánto está ya? Y yo tengo un podcast con Vicky y Fabi que se llama La Crisis del Amor, que ya vamos por el cuarto año. Wow. Y mi podcast solista es Deseo y Abismo, hace un poco más de un año ya que lo tengo. Wow. Bueno, muchos capítulos, o sea, si son dos podcasts, 4 años, 3 años, un año, Sí. bastante. Ya hay más gimnasia. Sí, sí, te digo que al principio, cuando empezamos la crisis del amor hace 4 años, yo tenía terror a escucharme, no me podía escuchar la voz, me costaba un montón. Y sí, ha sido un gran viaje, la verdad. Total, total. Nos enfrenta ahí como a ir, ¿no? Esto de ser vistas, de ser escuchadas, de poner la palabra Total, y de sostener también, ¿no? totalmente. Porque tanto tiempo. Qué lindo. Bueno, ahí después vamos a pasar al final los espacios donde está Yara, el podcast, en redes sociales, página, todo lo que quieras, para quienes quieran contactarla y conocer más de su mundo, que es muy, muy, muy rico. Lo recomiendo. La idea de hoy es como algunas preguntitas que nos van a ir llevando. Y la primera, y creo que la, la que más nos cuesta a todos los terapeutas o más nos hace pensar, es cómo es para vos definir o tratar de poner un borde, vamos a decir algo así, a terapia somática, ¿no? ¿Qué significa para vos? Mm. Bueno, sí, ya me parece súper compleja la pregunta, pero también justamente por eso yo hago como la práctica de simplificar la respuesta, ¿no? Como puede ser, ya sabemos, muy compleja y también abarcativa, ¿no? Porque creo que la terapia somática, justo nosotras dos compartimos formación en Somatic Experiencing y ese es un tipo, ¿no? De terapia somática. Después hay muchos tipos o muchas corrientes o terapias somáticas diferentes. Entonces, sin entrar tanto como en especificidades de la terapia somática que yo practico, ya iremos viendo. Si yo, por ejemplo, tengo que explicarle a alguien que no sabe absolutamente nada, que por ejemplo me pasa, no sé, con amigos de mi novio acá, porque mis amigos suelen ya estar como bastante en el mundillo. Si conozco a alguien que no sabe nada, yo suelo decir como que la terapia somática lo que habilita o lo que acompaña es a las personas a conectar con lo que sienten en el cuerpo a través de las experiencias, ¿no? Es un espacio para sentir la experiencia que sea que estemos transitando en nuestra vida, pero a través del cuerpo. Tal vez estamos más acostumbrados a la terapia psicológica, ¿no? Que tiene que ver con qué historia nos contamos sobre nuestras experiencias, cuáles son, sí, ¿no? Como las narrativas, las historias mentales o cómo explicamos las experiencias a través de lo cognitivo.
Y en cambio la terapia somática nos invita a sentir esa experiencia en el cuerpo y a procesar nuestras experiencias de vida a través de sensaciones, emociones, energía en movimiento o no en el cuerpo. Eh, Hace poco también lo dije así muy, muy simple en una charla de café a la novia de un amigo, que yo acompañaba a las personas a, a permitirse sentir. Y eso me gustó porque es como muy simple, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como que es un espacio en el que las personas se habilitan a sentir, que es algo que tal vez en el día a día es más difícil de lo que creemos. Y, y bueno, me parece súper importante que podamos sentir la vida y tener espacios donde realmente poder conectarnos con lo que sentimos y cómo lo sentimos. Así que eso creo que es así un poco como definiría yo la terapia somática. Tal cual, me encanta esa definición y qué valioso, ¿no? Como a veces pensaba esto que decías de que uno lo define más sencillo o como muy, muy, como de una manera muy, como de un lenguaje muy simple cuando es para personas que no son de este mundo. Y eso creo que es re lindo lo que sale. La otra vez yo justo participé en un taller de escritura de una amiga y ella me decía, Emi, cuando entres explicarle un poco a los chicos que, me mando un beso a mi amiga Maggie, que también me escucha, ella decía, explicarle un poco a los chicos de qué se trata Somatic, porque no son de ese palo, me dice, y van a estar medios desconcertados. Y yo le puse como, amiga, tranqui, es muy experiencial lo que vamos a hacer", le digo, y para sentir solo se necesita un cuerpo, le digo, como Claro, hay algo de somatic que es volver a confiar, ¿no? Como volver a mirarnos y volver a sentirnos, que como no hay nada que aprender en un punto también, ¿no? Obviamente que sí hay algo que aprender, estamos preparadas, hay una teoría que nos hace esa vuelta a mirar el sentir, pero es algo de volver a habilitar que tenemos total. un cuerpo, ¿no? Como estamos en esta Ujú. corporalidad. Eh, Total, y justo el otro día subí unas historias a Instagram que contaba que cómo explica a mi hijo que va a cumplir 7 en la semana que viene, y él dice que yo trabajo ayudando a la gente a que escuche a su cuerpo, y me pareció como muy, muy hermoso porque, bueno, es en sus palabras y totalmente. Y bueno, él por eso a veces me dice, bueno, si yo escucho a mi cuerpo, me dice que no coma esto. ¿Viste? Como cosas así, pero que me parece súper importante, como que al final eso como como decís vos, en algún momento ese conocimiento estuvo, ¿no? Es instintivo, pero bueno, por alguna razón nos desconectamos de la sabiduría o de la capacidad de escuchar a nuestro cuerpo, y la terapia somática nos acompaña a como volver a enlazarnos con ese saber, ¿no? Con ese sentir. Total, total. Y qué lindo los niños, ¿no? Que siempre tienen esas palabras tan sencillas a veces que uno dice como, ay, sí, tal cual Sí, lo que sí, era decís. eso, Unos era cinco eso. años haciendo una definición. No, y me Sí, encantó esto sí. de acompañar a las personas a permitirse sentir, ¿no? Como algo del habilitar. Qué lindo lo que trae eso. Ahora que lo Ujú. dijiste, que lo trajiste a Lobo, también vamos a contar que acá, como es una charla real esto, Lobo está en la casa con Yara, está enfermo, está por Sí. ahí viendo una peli, así que si se escucha algo de Lobo o algún pedido, vamos a dar espacio a que suceda porque Total, queremos que sea lo más real y amoroso el espacio, así que también cuidar a las personas que llegan acá, cuidar a Yara, cuidar a Lobo, a través de que si gracias, necesita algo, estamos para él también, para darle su espacio. gracias. Sí. Y me había olvidado decirlo al principio. Y después de esto, bueno, la segunda pregunta de tres que hay en este espacio de charla, para poner un orden, porque si no uno se va por las ramas, era ¿cómo llegó Somática a tu vida? ¿Cómo fue esos primeros contactos? Que no, como que despertó esa, digo yo, como empezar a mirar hacia ese mundo y después decir, bueno, en lo experiencial propio de la historia, lo que tengas ganas de contar, y eso no como ir después de tomando esa decisión de llevarlo a un nivel profesional, ¿no? De decir, bueno, quiero Ujú. entrar en este mundo también para estar del otro lado para las personas, ¿no? Era otra de las preguntas que quería traerte para hoy. Sí, me encanta.
Mira, yo en realidad originalmente estudié cine, fui muchos años montajista de películas y trabajaba mucha, me encantaba, amaba la verdad editar y trabajaba 1000 horas en la computadora y la verdad que no estaba, como diríamos, muy conectada con mi cuerpo en esos años durante mis veintis. Y más allá de que me gustaba mucho la profesión, tenía como eso, muchos momentos de extrema desconexión, ¿no? De estar como muchísimas horas dando toda mi energía creativa hacia proyectos de otras personas, que muchas veces sufriendo como maltratos, es como una profesión, digo, en general el ámbito del cine es como muy arduo para el cuerpo, ¿no? Se trabaja muchas horas, yo trabajaba en documental que no se gana mucha plata, ¿viste? Como un par de condiciones. Bueno, en el medio yo migré también por primera vez a Berlín en el 2013 y me diagnosticaron endometriosis cuando más o menos en el 2016. Eh, y la verdad que ese fue como un antes y un después para mí, porque me obligó, o sea, yo venía básicamente con dolores tremendos, ya los últimos, o sea, hacía 10 años más o menos que yo venía con dolores muy intensos y los últimos dos terminando así, viste, en la guardia, como realmente muy extremo, y hasta que me diagnosticaron finalmente endometriosis y me dijeron bueno, que básicamente tenían que operar. Y la verdad es que yo ni lo dudé porque el nivel de dolor que tenía en ese momento era muy heavy. Y, Ahí te y hago una luego de la preguntita. operación, ¿Cuánto tiempo fue entre sí, que empezaste con todos estos episodios y llegaste a ese diagnóstico? ¿Te acordás más o menos cuánto fue? mira, Ay, bueno, internet nos ha abandonado. No, ahí está. Ahí volvió. Ahí estás, volviste, volviste. ahí va, ahí Bueno, va. esto es todo a vivo, hubo un pequeño corte de internet, Bien. nunca nos fuimos. Acá estamos, acá estamos. Me preguntabas entre que esos dolores y que me diagnosticaron, mira, si yo en realidad es- tener dolores así fuertes desde los 15 años, o sea, más o menos 12 años, con dolores solo que fueron cada vez más incrementándose hasta los últimos 2 años, que te digo, Emi, era una pesadilla para mí, porque, o sea, acarrió también que yo tenga como trastornos de alimentación, porque la verdad es que ya no sabía qué carajo comer, porque todo me llevaba a tener dolor. Bueno, a veces tenía muchos problemas digestivos, porque la endometriosis, obviamente, como el útero está ahí al lado del intestino, termina estando todo como bastante tomado, muchos problemas de inflamación, entonces afectó como mi día a día de los últimos 2 años específicamente, pero si yo miro para atrás, en realidad fueron 10 12 años de dolor. Eh, por eso, y aparte yo tenía, bueno, cuando me lo encontraron, que fue una ginecóloga acá en Berlín, ella una genia, la verdad, porque me miró, viste, con una eco transvaginal, yo tenía unos también quistes en los ovarios, y ella me dijo, esto tiene toda la pinta de ser endometriosis, y me mandó directamente un especialista, y bueno, y ahí cuando a mí me operaron, me dijeron como sí, que tenía tejido del endometrio en el recto, en el intestino, en la vejiga, o sea, estaba bastante tomada la cuestión. Eh, Así que por eso también tenía estos dolores que terminaba en la guardia, tenía mucho dolor cuando tenía sexo con penetración, como que era, bueno.
Claro, como un Y dolor fue también muy, muy inhabilitante, ¿no? O sea, yo vengo escuchando cada vez más de muy, endometriosis y que muchas mujeres también, por eso te preguntaba el tiempo, tardan mucho tiempo en llegar a ese diagnóstico y en empezar a poder entender, che, ¿qué hago con esto? ¿Para dónde voy? sí, sí, se estima que más o menos 10 años lleva el diagnóstico, porque digo, ya sabemos que es como un nivel de ninguneo, cuando vas y decís que tenés dolores, es como, sí, bueno, nada, curtite, es normal, tómate un ibuprofeno y no te hacen ningún estudio. Recién ahora siento que se está hace poco hablando más, pero sí, yo la verdad nunca había ni escuchado hablar hasta que esta médica me lo dijo. Mi caso, la Eh, primera vez que escuché la palabra endometriosis creo que fue en algún capítulo tuyo o en algún momento que contabas tu historia. claro, Nunca había, no tenía conocimiento que bueno, existía esa patología, ese tema, como que ni idea. Y somos no, mujeres, ¿no? total, Como que digo, debería estar esa información un poco totalmente. más cerquita. Y yo después, o sea, mi mamá siempre había tenido lo dolor, viste, es como, y tampoco nunca nadie le había dicho. Eh, y bueno, eso fue la verdad que cuando yo salí del quirófano, tuve que estar 2 semanas en mi casa, reposo total, y yo en ese momento ya había empezado a hacer yoga, que hacía Ashtanga yoga, y estaba empezando a meditar, así en el contexto de la práctica. Y fue así, Emi, en realidad, que empecé de algún modo a meterme en el mundo de la somática. Cuando salí del quirófano, fue como que un día estaba meditando y me bajó así la pregunta como cómo fue que llegué hasta acá. O sea, cómo llegué a estar en una mesa de un quirófano con el útero intervenido. O sea, ¿qué carajo pasó? ¿Viste? Fue como una cosa así. Y esa pregunta me empezó a llevar a investigar sobre la endometriosis en particular y la sexualidad en general. Y, y ahí se me abrió como un mundo, la verdad, porque empecé sí, a como investigar mucho el diálogo con el cuerpo, ¿no? O el lenguaje del cuerpo. Y algo que la verdad nunca había, no estaba, digamos, en mi campo para nada profesional, pero tampoco personal, la verdad. Se me empezó a abrir a través de la enfermedad, ¿no? De la endometriosis, que yo siempre digo que fue como un portal para mí y por eso le agradezco mucho. ¿Estás bien? Ahí está lo. Em, bueno, y a partir de eso me empecé a meter como muy primero en prácticas así de círculo de mujeres, prácticas de respiración y de meditación en torno a la sexualidad, a lo uterino. Y desde ahí empecé a compartir, que en realidad ahí empezó mi cuenta de Instagram, como que yo era mi cuenta personal, y ahí empecé a contar un poco mi historia, porque la verdad que esto, como todas las cosas, los insights que yo iba teniendo, cuáles podían ser como los links entre la endometriosis y mi historia personal, mi linaje materno, ciertas heridas en torno al femenino, al masculino, viste, como que y empecé desde ahí a compartir todo lo que yo iba investigando y a hacer círculos de mujeres que nada, eran como viste, on the side, digamos, como obviamente no era ni tenía pensado en ese momento dedicarme a algo, o sea, profesional, sino que lo hacía como una vocación así de, che, esto hay que compartirlo. Eh, y eso, bueno, de a poco fue creciendo. Yo después me formé, me empecé a formar en Tantra, muy autodidacta, la verdad, al principio. Y todo lo que compartí era de mis investigaciones personales. Siempre yo me considero, además de terapeuta, comunicadora, porque la verdad me apasiona un montón, como, bueno, escribo un newsletter también hace bastantes años, mi cuenta de Instagram es bastante activa, dependiendo el momento de mi vida, pero me apasiona mucho el compartir y el comunicar. eh, y siempre lo hice desde mis investigaciones, ¿no? Nunca compartí algo
por teoría, sino que siempre como de muy de pasarlo por el cuerpo. Y, y la verdad es que, bueno, fueron un par de años así y hasta que me encontré con el trabajo de Gabor Maté, cuando vi la película que hacen sobre él, que es La sabiduría del trauma. Y cuando vi esa película, o sea, ya desde el minuto uno lloré, o sea, no podía parar de llorar. Es una película que habla mucho sobre la adicción y yo, en realidad, justo antes de que a mí me diagnostiquen endometriosis, había tenido unos años, digamos, de consumo problemático, eh, y fue como que entendí muchas cosas, o sea, no solo de mí, sino como de mi familia, de mis amigos, de todo un ambiente en el que yo me movía. eh, y cuando conocí, digamos, su trabajo, que escuché por primera vez, digamos, la palabra trauma como en ese contexto, la idea de que el trauma vive en el cuerpo, para mí fue como, no sé, como que Gabor Maté tocó algo en mí que fue como que me estalló todo, ¿no? Como que hizo un link que yo todavía no había hecho en relación como al trauma y a los síntomas. Em, y ahí, bueno, decidí empezar a formarme con él y hice la formación, digamos, la primera formación así oficial que yo hice fue el Compassionate Inquiry, la formación profesional con él. Antes había hecho cursos cortos con él, como que había, bueno, hice todo lo que estaba, digamos, al alcance de hacer con él. Y ahí empecé a orientar mi trabajo más en trauma, digamos, cuando me empecé a formar con él. Y la verdad es que siento que sí, como que formarme con él y conocer su trabajo me cambió mucho, mucho la vida personal y profesional. Y, y básicamente, o sea, ahí ya yo ya daba como algunas, trabajaba dando sesiones. Bueno, siempre me gustó mucho trabajar dando programas grupales y, y justo en ese momento que era más o menos si mal no recuerdo, fue justo el COVID. Yo ahí dejé de trabajar, digamos, como a full, dejé de trabajar en cine y, y ahí me empecé a dedicar por completo, digamos, a este camino. Y después, o sea, en la formación de Gabor, conocí a Richard Schwartz, que es el psicoterapeuta que creó, digamos, Internal Family System, y ya me había empezado también a formar en Somatic Experiencing, porque había empezado a leer los libros de Peter Levine. O sea, cuando empiezo a escuchar sobre trauma, obviamente o sea, no tenés que investigar demasiado para, para que aparezca Peter Levine y Somatic Experiencing. Entonces, medio que, bueno, yo siempre muy manija, quería, o sea, migrar, tenía luego que tenía un año y estaba como haciéndole Compassionate Inquiry y el primer año de Somatic Experiencing, que después, bueno, me separé, migración, pausé, tuve que pausar Somatic Experiencing y pude terminar la de Gabor y después volví, o sea, tuve un año de pausa y volví a Somatic. Eh, y bueno, y el año pasado me formé, hice el nivel uno de Internal Family System, que también me cambió la vida completamente. O sea, es una terapia que me cambió mucho a nivel personal. Me trajo como mucho entendimiento de mi sistema, sobre todo partes mías con las que me era muy difícil vincularme. eh, y también en lo profesional, desde el día uno, fue como que vi el tipo de preguntas que habilita esa terapia con mis clientas. Es como, wow, es increíble, es increíble.
Qué Así que valioso, ese es ¿no? un poco mi camino. Qué Mm, valioso cómo uno va como encontrando esas piezas también, ¿no? Que van llegando y vas como diciendo, bueno, la curiosidad también de ir como, bueno, empiezo con esto de Gabo, me meto para acá y aparece como, ¿no? Como eso que nos va trayendo Somatic, que es como abrir los repertorios. Eh, y me encantó esta frase que dijiste que esto hay que compartirlo, ¿no? Qué valioso también cuando algo nace desde ese lugar. Yo creo que Somatic y todas, Somatic cuando digo es Gabo, lo de Richard Schwartz, como algo que empieza a suceder, hasta tu historia con la endometriosis, ¿no? Como que empieza a suceder eso de ujú. que es como yo digo que es como que la cafetera cuando empieza a hacer burbujitas y es como esto necesita salir, ¿no? Necesita tener espacio, necesita ser contado porque es como que encontramos palabras para cosas que no tenían explicación, ¿no? Que nos eran como extrañas y como que uno decía como, ay, Total, de repente encuentro que esto, ¿viste? Y vas como si te dieran un diccionario nuevo, ¿no? Como todo un lenguaje, todo un repertorio novedoso que vas diciendo como, wow, no sé, ¿viste? Encuentro esto y digo, necesito que esto más personas lo conozcan, ¿viste? Que te agarra un poco esa sensación. totalmente. Total, mira, yo cuando tuve o sea, la primera clase de sistema nervioso, cuando sí, lo escuché a Stephen Porges antes de formarme en Somatic Experiencing, cuando lo escuché a él hablar de la teoría polivagal, también lloré toda la clase. O sea, yo Total, tuve endometriosis, pero sí, después al aprender sobre el sistema nervioso me di cuenta que yo tenía una disociación claro. muy fuerte que a mí me había llevado antes de la endometriosis, antes de ese diagnóstico, a situaciones de ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y yo en mí, o sea, creía que estaba loca, ¿entendés? Porque tenía la disociación, no sentía mi cuerpo, a veces era tan fuerte la disociación que me veía como desde afuera, tenía como ataques así. Y cuando yo aprendí, viste, eso, sobre el vagal dorsal y escuchaba cosas del sistema nervioso, lloraba porque decía, ok, era esto, no era que yo estaba loca, me estaba pasando esto. Y tengo muchas pibas que vinieron a clases conmigo que me dicen lo mismo, o sea, el día que yo te escuché hablar sobre el sistema nervioso, o sea, llorás porque es como el poder entenderte con un nivel de compasión, como decís vos, subtitular situaciones de mucho dolor y de mucha soledad cuando no sabes qué es lo que te está pasando, ¿no? Total, total, de sentirse como tan extraño, ¿no? Como uno sentirse como la oveja negra o decir, che, o Total, sea, cuando yo digo que me duele, o sea, no es que estoy diciendo me duele, o sea, me duele a nivel que estoy pasándola muy mal y ese dolor no va como, pensaba cuando hablabas de lo de la endometriosis, ¿no? Es como un círculo también el dolor, porque te inhabilita de compartir, te inhabilita de poder pensar y sentir como con coherencia, ¿no? Estás como en varios niveles activos, ¿no? Muchos estados de total, supervivencia. Digo, claro, el alimento, las relaciones sociales, todo se empieza a tornar con ese halo del dolor que bueno, nos como que nos nublara la vista, ¿no? Y creo que Somatic y toda esta mirada empieza como a traer, como si pusiéramos, pensaba el ejemplo de la metáfora de cuando te prueban los lentes. Y si no tuviste lentes nunca, de totalmente. repente decís, no veía una mierda, ¿entendés? Tipo, el otro día Claro, me pasó con una chica que acompaño, que ella se había hecho los controles oftalmológicos no hace tanto tiempo, entonces me decía como, Emi, me dice, yo pensé que era como, me dice, y fui a primero que la recibió una oftalmóloga muy amorosa, lo cual yo creo que cambia toda la experiencia, y ella le dijo como, claro, es que estás viendo re mal porque acá está forzando un montón la vista y le puso los lentes y me dice, boluda, salí caminando. Si no lo podía creer, claro, ella como, estaba haciendo un esfuerzo por ver, ¿no? Y creo que Somatic tiene algo de esa metáfora del lente, ¿no? Como que de repente te ponen ese total. lente y empezás a ver y decir, claro, bueno, empiezo a entender un montón de cosas que vienen pasando que no estaba pudiendo como, sí, explicarlas o procesarlas o renegociarlas, ¿no? Sí, como si se abriera esto que dicen de los nuevos repertorios, realmente. Totalmente, sí, sí. Para mí es como también poder entender dinámicas no familiares, como poder entender a través de
poder entender, Zoom nos está no poniendo un sé, borde. hace poco me pasó después de entender ciertos conceptos de nuestro sistema nervioso, poder entender algo del vínculo con mi papá, por ejemplo, ¿no? Que en mi caso es algo como de que me trae mucha complejidad a mi vida y fue hermoso porque pude entenderlo desde otra perspectiva, ¿no? Y como entonces poder acercarme al vínculo con otras herramientas, con otro entendimiento. em, y la verdad es que sí, es como decís, y es algo que decimos mucho, ¿no? Como que depende en qué respuesta estés del sistema nervioso, es una lente diferente, ¿no? Que la Total, realidad o lo que pasa afuera puede seguir siendo lo mismo, pero cómo está tu sistema nervioso cambia la manera en la que lo ves y lo vivís. Entonces es muy importante. Debería darse en la escuela, ¿verdad? En la escuela primaria. totalmente, totalmente. Un modulito, aunque sea un básico, para entender más el cuerpo, estar más conectados, estar más atentos, ¿no? A los límites, a los bordes, a lo que sí puedo estar, a lo que es demasiado. No sé si darlo como por ahí, no perderlo, porque yo creo que los niños tienen Total, mucho más activo eso y lo van como domesticando y perdiéndolo. Em, total. y la última pregunta, que igual un poco ya la respondiste acá en el final de tu historia, era como, bueno, ¿cómo es la parte somática como hacia la afuera, ¿no? ¿Qué espacios abriste? Contanos un poco, ¿qué espacios tenés activos Ujú. hoy o qué espacios te gustarían que lleguen el año que viene? También podemos abrir ahí eso. Sí. Bueno, yo como decías al principio, me especializo en sexología somática y trabajo entonces en sesiones 1 a 1 particularmente. Igual también la verdad que viene gente no a trabajar temas de sexualidad y sino como terapia general. Pero la verdad es que a mí me enciende mucho trabajar en relación al placer y tengo mucha investigación en torno al vínculo, digamos, entre el sistema nervioso y el placer. Entonces, sí, si tenés ganas como de cultivar, digamos, más placer, más creatividad en tu vida, como sentirte, sí, más encendida en general desde el trabajo con tu sistema nervioso, esa es como mi especialidad y lo trabajo en sesiones 1 a 1. También tengo un programa que se llama Reconectar, en el que trabajamos neuroplasticidad en relación al placer y el trabajo con el sistema nervioso. Y, y después doy clases acá presenciales en Berlín. Doy clases en estudios de yoga donde trabajamos ejercicios somáticos. También trabajo mucho ahora con Restorative Yoga, que es un yoga particular que trabaja particularmente con el sistema nervioso y me gusta mucho. Y yo justo te contaba la otra vez, pero tengo uno de mis desequilibrios es el insomnio y es una gran herramienta sí, para permitirle a nuestro sistema nervioso bajar, ¿no? Y poder, la verdad, compartir esa medicina para mí es súper lindo. Y bueno, y espacios, tengo mi podcast, como decíamos antes, Deseo y Abismo es mi podcast solista. También escribo un newsletter y todo lo pueden ver en mi Instagram, que es yara.pulsar. Genial, vamos a dejar ahí en la descripción del capítulo también los espacios donde pueden encontrarte y yo hace un montón que te sigo, así que por eso estoy tan honrada de que estés acá, es como que soy la fan, Un placer. la fan que Me logró ahí encanta. como, me encanta. Y después quería preguntarte si recomendás, como que ahí en lo que vimos y por el perfil y lo que contás, como la recomendación de algún libro o algún podcast o alguna recomendación que te gustaría hacer, que decís, che, por acá está bueno para empezar a curiosear si estás ahí como conociendo Mm. este mundo. Bueno, a mí, por ejemplo, el libro bueno, hay un millón, ¿no? Pero el primero que me viene así, que me ayudó mucho, son los libros de Deb Dana, que es una terapeuta que tradujo, digamos, todo el trabajo de Stephen Porges de la teoría polivagal, lo traduce, digamos, a la terapia, al espacio terapéutico.
Y en particular, el libro se llama La teoría polivagal en terapia. A mí sí, me ayuda mucho. Lo uso mucho para dar clase, me parece un librazo. Y después ella tiene, no sé si llegan a Argentina, yo hace poco me las compré acá, que es como un deck así de cartas para el sistema nervioso y es alucinante. Lo hace, también es de Deb Dana. Eh, Ese, la verdad, sería como el libro que más recomiendo para meterse porque tiene un lenguaje como muy amoroso, la verdad. Eh, y después también el libro No hay partes malas de Richard Schwartz. Eh, lo amo. O sea, realmente para mí y mis clientes que tienen partes que son crueles, ¿no? Que son así como muy fuertes y que de primera mano pensamos como, uy, viste, esta parte mía me quiere arruinar. Es muy bueno ese libro, como para poder amigarse con las partes esas, las más jodidas internas y poder conocerlas desde nuevas perspectivas. No hay partes malas. Total, ese lo leí por vos, por recomendación tuya, que una vez lo pusiste y me encantó. Creo que ahora sacó otro, ¿no? Como, no sé si es el mismo medio reversionado o es otro, otro libro Ah, puede distinto. ser, tiene bastantes. También tiene otro que es como el Internal Family System, que es como el general, digamos, como o el primero. Después hay otro que lo escribió una terapeuta que se llama Terapia Somática en Internal Family System y es como Ah, específico también del trabajo somático con partes. Bueno, no, una vez que te metes, sí, sí, obviamente es como que no, yo no paro de comprar libros, pero, sí, pero sí, siento que ese es como que no hay partes malas y la teoría polivagal en terapia tienen un lenguaje muy amoroso para gente que no es terapeuta también, ¿no? O eso, total, sea, que total. te Que hoy sirven como hablábamos. libros, sí, Hablábamos de eso, ¿no? Como de que también la idea de estas charlas es hacer más, como compartir más, ¿no? Y que la gente pueda llegar y las personas, ¿no? Puedan llegar y sentirse más como recibidas también, que no haya tanto lenguaje complejo, ¿no? Son libros que son muy humanos, creo yo, ¿no? Bueno, todas las formaciones, por lo menos donde yo estuve en Somatic, son espacios muy, ¿no? sí. Experienciales y de vivirlo. Pensaba como esto de que en la formación que estamos haciendo, que ahora compartimos, estamos juntas, a mí lo que más me impacta son las prácticas, ¿no? Que es la profesora, la capa di tutti, nuestra Liana, La hace prácticas amamos. con alumnos durante la formación del tema que trabajemos ese día y yo siento que ese momento para mí es como siempre es un antes y un después. Obviamente me lloro todo, pero aparte es ver y ver a la persona cómo va sucediendo ese cambio y cómo eso va y decís, wow, no puedo creer este poder de esta terapia, ¿no? Como que confirma mucho Total, para mí el camino y confirma mucho lo importante aunque estemos haciendo procesos terapéuticos, yo siempre digo que es muy compatible Somatic, aunque vengamos en terapias o psicoanálisis o lo que sea en que vengamos, ¿no? Como que es un espacio ni que puede hablar, acompañar mucho y hacer que como que las fichas terminen como de si uno pudiera terminar de armar el rompecabezas, ¿no? O de algo de decir, ah, esto es, armo esta figura con esto, ¿no? Como, total, total. Y eso como no es o una o la otra, ¿no? Como que yo siempre digo, la terapia psicológica con terapia somática, o sea, es como un trabajo en equipo, ni total. hablar. Bueno, ahí dice menos de un minuto, así que ya me agarró nervios de que se nos corte y no quiero que Sí, quedemos ahí interrumpidas. gracias, Emi, Eso, gracias. agradecerte un montón que estuviste, mi segundo capítulo, estoy muy nuevita. Vendrán más capítulos, por ahí nos volvemos a encontrar el año que viene en otro segmento. Así que bueno, voy a dejar acá abajo los espacios de donde te pueden encontrar y agradecerte un montón por el tiempo, por el espacio, a Lobo, por también permitirnos estar acá juntas y bueno, nada, muy Gracias, Emi, agradecida. un placer, se pasó volando. Sí, mal. Bueno, hablamos y gracias, gracias, gracias. Y besitos a los que estén escuchando y gracias por Gracias a todos. eso, por estar del otro lado y también ir sosteniendo estos espacios que creo que son muy importantes.